Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí nos encontramos nuevamente para analizar lo que estamos acá en Chile que tiene que ver con la correcta administración de justicia. Dentro de mi oponencia, considero que hay inconvenientes en la correcta administración de justicia porque pareciera que el Estado de Derecho chileno en cuanto al acceso a la tutela jurisdiccional tiene algunos bemoles que los vamos a pasar a ver basado fundamentalmente, si ustedes recuerdan, hace poco dos ministros de la Corte Suprema fueron expulsados del Poder Judicial. Anteriormente, tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua también fueron expulsados del Poder Judicial por problemas en su conducta ministerial. El problema está en que se supone que el Estado de Derecho chileno tiene regulado las actuaciones de un juez en cada una de las instancias que hace. Y para ese efecto tenemos lo que se llama la responsabilidad del juez, como también tenemos el concepto de la falta o abuso que cometen los jueces en sus actuaciones ministeriales. Vamos a partir con un concepto que se llama la manzana podrida. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un cajón de fruta y en ese cajón de fruta hay una fruta que está con hongos, con virus, y si no se saca, o no se limpia, o no se adecua, va a producir una contaminación a todo el cajón. Y esto yo considero que de alguna manera está pasando en el Poder Judicial de Chile, que hay contaminaciones porque hay vicios de carácter procedimental que se han ido reiterando y que traen como consecuencia entonces una afectación a la correcta administración de justicia. Voy a poner un ejemplo. Una parte tiene una pretensión jurídica o que considera que se le ha vulnerado un derecho, por lo tanto recurre a un juez para que éste restablezca el derecho y justamente va a haber otra parte que se va a oponer. Cualquiera que sea el hecho, el tribunal va a tener que dictar una resolución y obviamente va a coger una de las dos partes y va a haber una parte que no va a quedar conforme. Pues bien, nuestro Estado de Derecho establece entonces que toda resolución judicial, fundamentalmente una sentencia, puede ser objeto de una acción recursiva. O sea, puede recurrir al tribunal de la instancia superior para que revise el fallo del inferior para si este se adecuó o no se adecuó dentro del marco legal que tenía ese juez. Si el tribunal superior confirma la sentencia, significa que el juez actuó correctamente dentro de sus facultades. No obstante, el problema nace cuando el Tribunal Superior revoca la resolución. Eso significa que el juez no actuó conforme a derecho, no actuó conforme a los principios y a las reglas que el ordenamiento procesal le impone. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la Corte revoca es porque ha habido una falta, un abuso, o en su efecto nos encontramos en este caso con la normativa de la responsabilidad de los jueces. ¿Por qué? Porque todo juez en Chile tiene una independencia. Están bajo el principio de la inamovilidad. Por tanto, es un poder muy fuerte porque no se puede accionar en contra de un juez, no se puede ir en contra de sancionar o buscar juicios en contra de los jueces justamente para preservar su grado de independencia y su inamovilidad. Pero justamente también el Estado de Derecho establece un límite que está establecido en el Código Orgánico de Tribunales de Chile, que tiene que ver con la responsabilidad de los jueces y más específicamente también establece la falta o el abuso. Cuando se produce una falta o un abuso, que en mi concepto correspondería cuando se produce la revocación a una sentencia, en ese caso el Tribunal Superior va a revocar la sentencia, pero normalmente a ese juez en la sentencia no se solicita que pase los antecedentes al tribunal disciplinario para que sancione o verifique si efectivamente esa actuación ministerial estuvo o no estuvo dentro de los márgenes que nuestra propia legislación establece. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que cuando un tribunal dicta una resolución y sabe de antemano que el Tribunal Superior no va a accionar disciplinariamente contra él, es indudablemente que se produce una situación de libertad en sus resoluciones judiciales porque sabe que no va a tener una sanción o una observación a esa resolución y bajo ese concepto, de acuerdo a la carga que tienen los tribunales, van resolviendo a medida que la carga se lo va permitiendo, pero no supuestamente le dan la acuosidad que se requiere porque saben que no hay una sanción de por medio. Y es aquí donde yo creo que
debiera ejercitarse este poder de la responsabilidad que tienen los jueces para que las Cortes o los tribunales superiores, cuando revoquen una resolución, consideren que esa resolución revocada tiene que pasar al Pleno para que se investigue cómo el tribunal llegó a esa convicción y si existió o no existió alguna vulneración a las normas de la responsabilidad del juez o si existió un abuso o una falta grave en su resolución. Hay que recordar de que en Chile el Estado de Derecho establece que la responsabilidad del juez está limitada en el cohecho, en la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito con arreglo establecido en el Código Penal. Pues bien, entonces yo creo que aquí, como lo decía un colega en esta página, se produce cuánto es lo que nosotros como abogados tenemos la facultad de denunciar estos hechos ante los tribunales superiores. Porque justamente nos encontramos que a veces hay tribunales que resuelven en contra de normas legales expresas y obviamente al no existir, en este caso por parte de los tribunales superiores, una adecuación, una norma disciplinaria, una observación a esos fallos, se puede permitir por esa vía que se afecte la tutela judicial efectiva, se afecte el derecho de la defensa, se afecte también el derecho que tenemos los abogados de participar en un proceso, porque se supone que nosotros participamos con una norma jurídica que nos respalda, que nos permite el acceso al procedimiento y tenemos la facultad entonces de poder accionar dentro del proceso de acuerdo a las reglas que están previamente establecidas. Es tan así que nuestro sistema procesal permite que los abogados podamos interponer ante resoluciones judiciales durante un procedimiento incidentes de nulidades procesales. Esto quiere decir que cuando un juez resuelve alguna materia que aparentemente va en contra de la norma legal, faculta a los abogados para interponer este recurso de nulidad procesal. También tenemos los incidentes procesales que puedan afectar con determinadas reglas al procedimiento. Aquí entonces donde entro yo a que es necesario que los abogados no estemos tan aislados y tenemos que tener un grupo o una organización que nos podamos nosotros juntar y ordenar y en forma corporativa hacer estas denuncias que puedan afectar a la correcta administración de justicia. Porque cada de lógica que cuando uno presenta una acción disciplinaria en forma individual, indudablemente apareciera entonces un proceso de defensa corporativa en donde intentan defender la independencia y la inamovilidad de los jueces. Es por ello entonces que si el Estado de Derecho chileno permite adecuar o encuadrar la responsabilidad de los jueces, tenemos que hacerlo. Si lo que sucedió con la ex ministra Vivanco, si lo que sucedió con el ministro Muñoz o los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua es justamente porque su actuación ministerial no se adecuó al debido comportamiento. Y aquí tuvieron que accionar fundamentalmente en base a las redes sociales, en base a la denuncia social que existió. Pero cuando un abogado en forma individual denuncia, no tiene el mismo efecto. Es por eso que estas interpretaciones que tengo en esta página está para ver si podemos conformar un grupo que podamos nosotros hacer presente a los tribunales de justicia que se apliquen las sanciones para la correcta administración de justicia. Nosotros los abogados estamos para defender los derechos de las partes y nos vemos muchas veces en la indefensión porque les planteamos a nuestros representados que este es el derecho y un tribunal resuelve conforme a otra norma y quedamos nosotros en una situación compleja frente a nuestros representados porque el juez resolvió y no hay acción en contra de ese juez que entienda a remediar. Los recursos están, muchas veces funcionan, pero cuando funcionan debe existir la sanción al juez para que ese juez, para la próxima, resuelva con mejor examen de los antecedentes, con mejor mérito, con mejor antecedentes para que se eviten los recursos y ese juez sea respetado en todo su orden. Así nos veremos en una próxima actuación de estas cápsulas de la Administración de Justicia en Chile.